Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con las clases de literatura a cargo del maestro Francisco Doria. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Chicos, buenas tardes. Como ya les ha indicado su tutor, por favor, como el tiempo es escaso, vayan anotando ustedes sus preguntas, sus dudas en el chat, ¿ya? Yo veo en qué momento podemos hacer una pausa y las contestamos, ¿no? Y eso sí, para evitar que yo me confunda, ¿ya? Y pare, interrumpa innecesariamente la clase, solamente anoten comunicaciones para conmigo, o sea, profesor, yo estoy en desacuerdo por esto, profe, ¿por qué esto? ¿Y por qué no puede ser la otra? Etcétera, ¿ya? Si ustedes se van a corregir el uno al otro, entonces no tiene sentido la clase, mejor no se ponen a estudiar solo ustedes, ¿de acuerdo? Si van a conversar entre ustedes, entonces no vamos a aprovechar el tiempo. Bien, gracias entonces por prestar atención y empecemos. Aquí tenemos un texto que pertenece a Rubén Darío, ¿ya? No quiero el vino de Naxos, ni al ánfora de ambas asas, debe decir, es un error de tipeo, asas bellas, ni la copa donde Cipria al gallardo Adonis ruega. ¿Qué figuras encontramos aquí? A ver, creo que de inmediato habrán reconocido que se está repitiendo un nexo, ¿no? Se está repitiendo el ni. Y además dice gallardo Adonis. Adonis es un personaje de la mitología clásica que destacó por su belleza, es el símbolo de la belleza masculina, alto, gallardo, atractivo y todas las cualidades que puede tener, ¿ya? Luego dice, quiero beber del amor solo en tu boca bermeja. El amor no se bebe, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos aludiendo a un licor como si fuera el amor. Ambos embriagan. Esa figura es la metáfora. En consecuencia, chicos, ¿cuáles son las figuras que aquí encontramos? Anáfora, metáfora y epíteto. Respuesta A de avión. Vamos a ver. Número 2. Señalen la alternativa que está resumiendo las características del género lírico. A ver, ¿qué responden ahí? ¿Cuál sería su respuesta? Jennifer nos dice la C. Igual que Samantha, Andrea, Diego y varios más. Veamos. ¿Se expresa únicamente en verso? No. Recuerden que el género lírico también puede manifestarse en prosa, y uno de los ejemplos clásicos de esa manifestación en prosa es Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Otro ejemplo, Escalas melografiadas, de César Vallejo, ¿ya? Prosa y verso solamente son formas de expresión. Así que no es la 1. La 2. ¿Manifiesta una emoción personal? Así es. El género lírico es el más subjetivo porque va a revelar el mundo íntimo del autor. En consecuencia, la 2 y la 4 son ciertas. ¿Narra eventos del pasado? Podría ser, pero no es que la evocación de los hechos del pasado sean su característica. En todo caso, no constituye una narración.
Narración que en griego se dice epos, de donde procede la palabra épica. Y creo que los más avisados ya se dieron cuenta. Si hablamos de narración, entonces referimos al género épico narrativo. Por lo tanto, en la pregunta 2, la respuesta es C de casa. Acertó la mayoría. Sigamos. Aquí tenemos un texto que pertenece a la Odisea. ¿Por qué tan enojado, oh Polifemo? Ajá, estamos entonces en aquella parte en la que Odiseo está narrando a los feacios sus aventuras, y precisamente ha llegado a la tercera de ellas, cuando recaló en la isla de los Cíclopes, y él y algunos de sus compañeros fueron tomados prisioneros por Polifemo. Y dice: gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos. ¿Acaso algún hombre se lleva tus ovejas mal de tu grado? Eso significa en contra de tu voluntad. O por ventura te matan con engaño o fuerza. ¿Ah? Y respondió el robusto Polifemo: nadie me mata, nadie me engaña. ¿Y por qué este pronombre nadie está entrecomillado? Porque su valor es connotado. Recuerda, nadie fue el nombre que le dio Odiseo a Polifemo. Solo al partir de la isla le reveló que era en verdad Odiseo, rey de Ítaca y destructor de Troya. Al haber dicho nadie como su nombre, justamente logró que estas palabras engañaran a los demás cíclopes. Cuando ellos fueron en demanda de Polifemo para auxiliarlo, al escuchar que nadie lo mata, responden: pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero ruega a tu padre, el soberano Poseidón. Recuerda que Poseidón era hijo del dios de los mares y de una ninfa. Así pues, la respuesta en la pregunta 3 respecto de este texto deben completar el enunciado. Según el relato de las aventuras de Odiseo, como el episodio en que derrota a Polifemo, se puede colegir que en la narración de la epopeya homérica predomina, y la respuesta, como bien han señalado, es D de dedo. Recuerden ustedes que en la Odisea se exalta la inteligencia, a diferencia de la Ilíada, epopeya en la cual se exalta la fuerza. Entonces, muy bien, los que se animaron a responder, ¿no? En la 3 es D de Diego. En el ejercicio 4, dice: háblame, musa, de aquel varón. ¿Ya? Ejercicio 4. Háblame, musa, de aquel varón, ¿ya?, de multiforme ingenio, que después de destruir la sagrada Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de infortunios en su peregrinación por el Ponto. Entonces nos damos cuenta que es el inicio, palabra más, palabra menos, de la Odisea. El varón de multiforme ingenio, es decir, que se aplicaba, ¿no?, su inteligencia en diversas circunstancias, es Odiseo. Y respecto de este texto en el que el poeta pide inspiración, la pregunta dice: ¿qué concepción de vida refleja el texto 3?
¿Qué es lo que ha dicho? Regresemos al texto. Dice ahí, después de destruir la sagrada Troya y peregrinar larguísimo tiempo, o sea, incide en sus viajes. Y luego añade, vio las poblaciones y conoció tan gran cantidad de hombres y sus costumbres, y padeció trabajos porque navegó por todo el Ponto. El Ponto es el nombre que ellos dan al mar, ¿no? El proceloso Ponto, el vinoso mar, el ancho reino de Poseidón, etc. Bien, la pregunta versa, fíjense acá, la pregunta 4 versa sobre la concepción de vida que se ve reflejada en ese texto. A ver, ¿cómo se concibe la vida en ese texto? Muy bien, Luisa, Xiomara, Diego, es la A. La vida es un viaje lleno de peligros o vicisitudes que es necesario afrontar, porque a partir de la experiencia que nos proporciona triunfar, o bueno, no triunfar, sino enfrentarse a esas vicisitudes, uno logra su realización personal, va madurando. ¿Por qué no la B? Porque la alternativa B dice, una travesía que expira la ira divina debida a la soberbia del hombre. La pregunta es, ¿en qué momento del texto se alude a esa ira divina? Otra pregunta. ¿Cómo puede expiar la ira divina si la única mención que podría aludir, y es la de Poseidón, remite entonces a una cólera que se produce solo después de la tercera aventura? Antes de eso ya escapó de los lotófagos, antes de eso ya escapó de los sicones o cimerios. Entonces no puede aplicarse a la ira de Poseidón. Además, miren qué dice el texto. Dice el texto, destruyó Troya, anduvo peregrinando, vio poblaciones, conoció hombres, padeció trabajos en su navegación por el Ponto. ¿Dónde habla de Poseidón? No lo hace. ¿Se dan cuenta? Es justamente el distractor. En este tipo de preguntas, como seguramente también les ha sugerido su profesor de actitud verbal al desarrollar las de comprensión lectora, ustedes deben ceñirse al contenido del texto. En el texto no se menciona nada de Poseidón, se menciona peregrinaje, se menciona experiencia de conocer nuevos mundos, se menciona experiencia de conocer las costumbres de los hombres y se menciona una serie de trabajos. Eso fue su vida y esa vida es la que le permitió a Odiseo madurar. Por eso no puede ser la B. Hay que ceñirse al texto. Recuerden, les pueden preguntar sobre un tema y en las alternativas mencionar otro que también guarde relación, que sea cierto respecto del tema que están desarrollando, pero que no es correspondiente con la pregunta que están resolviendo. Texto 4. No veo el modo de decir que hayas tomado. Mira, el coro dice, no veo el modo de decir que hayas tomado una buena decisión. Para el coro no ha sido una buena decisión. O sea, el coro está cuestionando a Edipo.
El coro le dice, sería preferible que ya no existieras, o sea, hubiese sido mejor morir antes que quedar ciego. ¿Y qué dice Edipo? No intentes decirme que no está así hecho de la mejor manera, ni me hagas ya recomendaciones. Quiere decir que para Edipo, la ceguera es mejor castigo, mayor castigo que la muerte. No sé con qué ojos, si tuviera vista, hubiera podido mirar a mi padre al llegar al Hades, ni tampoco a mi desventurada madre. O sea, no sería capaz de verlos a la cara, enfrentarse a ellos. Dice, tampoco podría haber visto la ciudad, ni el recinto amurallado, ni las sagradas imágenes de los dioses de las que yo, desdichado, que fui quien vivió con más gloria en Tebas, me privé a mí mismo, cuando en persona proclamé que todos rechazaran al impío. Ahí está haciendo referencia a que Odiseo pronunció sentencia contra el asesino de Layo antes de saber quién era. Por lo tanto, sin saberlo, se condenó a sí mismo. Luego dice, habiéndose mostrado que yo era semejante mancilla, iba yo a mirar a estos, se refiere a los suyos, con ojos francos, de ningún modo. Por el contrario, si hubiera un medio de cerrar la fuente de audición de mis oídos, no hubiera vacilado en obstruir mi infortunado cuerpo para estar ciego y sordo. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando entonces? Que en la reflexión de Edipo sería preferible no solamente dejar de ver, sino también dejar de escuchar, porque para él que el pensamiento quede apartado de las desgracias es grato. Lo mejor es distraer la mente. O sea, ¿para qué seguir pensando en las desgracias? ¿Vas a cambiar algo? Para nada. Fíjate cómo al momento en que le hacen recordar su circunstancia, él dice, ah, Citerón es el monte, ¿por qué me acogiste? Recuerda que en el Citerón debió haber sido abandonado, pero fue ahí que el pastor de Layo lo entregó a su colega, el pastor de Corinto. Entonces, para Edipo, 1, el peor castigo es estar ciego. Y 2, cuando hay desgracias es mejor evadirlas. Es mejor ya no pensar en ellas. Respondiendo a Silvia, el término correcto es antístrofa. ¿Ya? Antístrofa. La estrofa es el movimiento de aproximación del coro hacia el escenario, ¿no? Para la parte cantada. El coro se desplaza desde la orquesta. Y cuando deja libre el escenario para retornar a la orquesta, ese movimiento se llama antístrofa. Una estrofa y una antístrofa constituyen un estásimo. Las partes recitadas, las que están a cargo de los actores, se denominan episodios. Y sí, en el teatro clásico siempre hubo estas dos participaciones, la del coro y la de los actores. Que progresivamente el coro fue perdiendo participación, ese es otro punto. Esquilo introdujo el segundo actor. Recuerda que el primero fue introducido por Tespis, cuando él mismo asume el papel de Dionisio. El tercer actor fue introducido por Sófocles. Él, Sófocles, elevó el número de coreutas, o sea, miembros del coro, de 12 a 15. Pero, aunque aumentó el número de coreutas, le restó participación. ¿Ya? Mayra, anota tu pregunta, por favor. A ver.
¿Qué conceptos se desprenden entonces? ¿Qué dice la pregunta 5? Creo que nos hemos dado cuenta. La 1 es correcta. La 2, correcta, es textual, distraer el pensamiento. Y la 4, también es correcta. ¿De dónde viene esa expresión de chivo expiatorio? Resulta que el animal sacrificado a Dionisio es el chivo. Según la mitología, Dionisio introdujo las cepas de vid en Grecia, las sembró en una ladera y un chivo comenzó a comérselas. El dios enojado lo tomó de los cuernos y lo arrojó monte abajo, y en su caída se fue despedazando. Por eso, en honor de Dionisio, se sacrifican chivos, luego se les arranca la piel y esta era lanzada al público, que bailaba frenético sobre ella. Así lograban dos cosas: aludir al despedazamiento del animal conforme iba rodando por la ladera y ablandar las pieles con las que luego se confeccionaban los trajes sacerdotales. Entonces, la 1 es cierta, la 2 también y la 4 también. La 3 también es verdadera, pero no está mencionada en el texto. En ese texto no se hace alusión a la visión interior. Ahora, ¿en qué momento se hace? Cuando Edipo se burla de Tiresias por ser ciego y que pretende guiar a otros, Tiresias le replica: ay, desdichado de ti, que pudiendo ver caminas entre tinieblas, mientras que yo, privado de la vista, veo mejor que tú. Y el otro momento en que se alude a la superioridad de la visión interior, que se explica por la vigencia del pensamiento de Sócrates en aquella época. ¿Se acuerdan del conócete a ti mismo? El otro momento en que se aplica, se explica esta idea de que la visión interior es superior, ocurre cuando Edipo se arranca los ojos, ¿no? Entonces, alegóricamente, arrancarse los ojos significaba adquirir sabiduría, porque ya no va a depender de la visión sensorial. ¿Y por qué dice para salvar la ciudad? Pues así como se sacrifican chivos en honor de Dionisio para aplacar al dios, para ganarse su buena voluntad, porque ese es el fin de los sacrificios, agradar a los dioses. En este caso, ya que el oráculo, la voz de los dioses, había dispuesto que sea expulsado el adivino de Layo, Edipo dejará Tebas y su vida regalada. ¿Para qué? Para, al irse de la ciudad, salvarla. Por eso hablamos de chivo expiatorio para Edipo. Él se sacrifica, él se va y la ciudad se salva porque ya no habrá peste, ¿no? Según lo que había dicho el oráculo. Pregunta 6. Entramos nosotros a la Edad Media. Recuerda que se divide en Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, Medioevo, del 11 al 13, y Baja Edad Media o Prerrenacimiento, del siglo XIV al XV. Y que fue durante este último periodo que se desarrolló la obra de Dante Alighieri, de Boccaccio y otros más. A ver, nos concentramos en la Divina Comedia. Ajá. Luisa, Andrea, Jennifer por ahí ya van contestando. A mitad del camino de su vida, Dante se pierde en la selva oscura. La 1 es falsa. Durante su tránsito por el purgatorio, es guiado por Virgilio, quien se detiene solo al llegar a la cima. Y ahí se despide, porque en la cima está el jardín del Edén, o sea, el paraíso terrenal, y Virgilio, como no bautizado, no puede entrar. Así que la segunda es verdadera.
En efecto, en el infierno purgan sus penas los pecadores. La tercera es cierta. En la 4, en el paraíso quien guía a Dante es Beatriz, así que es falsa. Y ese paraíso es el lugar de felicidad para los bendecidos. Después entonces, como bien ha señalado la mayoría, es la A. El poeta admirado por Dante Rodrigo es Virgilio. A él lo llama fuente de sabiduría eterna, modelo en esta noble tarea que me he impuesto. Es más, cuando llegan al infierno, en el primer círculo está el limbo, donde se encuentran las almas de los no bautizados, y a recibirlos salen varios prohombres de la antigüedad, y entre ellos Homero. Y según lo cuenta Dante, el propio Homero le rinde pleitesía a Virgilio. Es un homenaje a su maestro. Silvia, ¿más representativo de qué? Porque ahí hay una serie de alegorías. ¿Más representativo de qué? En medio del camino de la vida errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Fíjate, grupos de 3 versos, por eso se denomina terceto, y cada verso mide 11 sílabas poéticas. Por eso decimos que son versos endecasílabos. La alusión al 3 se escribe en tercetos, el mundo extraterreno se divide en 3 partes, alude a la Santísima Trinidad. Un verso por el Padre, un verso por el Hijo, un verso por el Espíritu Santo. ¿Qué afirmación es cierta respecto de ese texto? A ver. A ver. Así es. A mitad del camino de la vida, ¿no es cierto? A mitad del camino de la vida. Quiere decir que en su madurez. Al decir que se ve perdido en celda oscura, alude al pecado. La recta vía que perdió es el camino de expiación, de salvación. Y justamente su recorrido por el mundo extraterrenal le permitirá regresar a ese camino de salvación que encuentra cuando en el paraíso logra el goce divino. Tal vez, Silvia, esa sea la más importante alegoría, el estado de conmoción en que queda Dante tras observar, gracias a la intercesión de Beatriz ante San Bernardo, el guardián del Empirio, al contemplar el rostro de Dios, porque la sensación de paz, de armonía, de dicha, le dura eternamente. ¿Ya? Como bien han respondido entonces la 7. Vamos con, el texto 6 es una opinión de Borges sobre William Shakespeare. De él afirma que es el menos inglés de los poetas ingleses y lo compara con Frost, Wordsworth, Johnson, Chaucer. Y entonces dice que respecto de ellos, ¿no? Inglaterra se muestra como es. ¿La patria de qué? La patria de la reticencia bien educada. Ahí alude al carácter flemático inglés. En cambio, Shakespeare es todo lo contrario. Shakespeare es desbocado, Shakespeare es apasionado, Shakespeare es intenso. Por lo tanto, esa intensidad, ese hipérbole, ese esplendor manifiesto en Shakespeare que lo aparta de los demás poetas ingleses, alude a qué. A ver,
alude a qué? A ver, creo que la pasé. Ajá, en el 8. ¿A qué alude? ¿Cuál es la respuesta en la 8? No, solamente uno de ustedes acertó. Por ahí he visto. La respuesta es la A. A Shakespeare lo estudiamos en el Renacimiento porque se inicia en ese periodo y lo puedes apreciar en sus obras como Romeo y Julieta. Pero Shakespeare es famoso por Ricardo III, por Hamlet, por Macbeth, obras que pertenecen a su segunda etapa, la barroca. ¿Y el barroco por qué se caracterizó? Justamente por la complejidad del lenguaje, por la intensidad de las emociones reflejadas en la literatura, por la búsqueda de contrastes, es decir, el claroscuro. Además de eso, bueno, Christopher pregunta, ¿y Shakespeare tuvo obras cómicas? Sí. Podemos mencionar dramas como Ricardo III o Enrique V, tragedias como Hamlet o Romeo y Julieta, y comedias como El Mercader de Venecia, que es una de mis favoritas, se las recomiendo, Sueño de una noche de verano, La fierecilla domada, etc. Además de la producción teatral, Shakespeare también fue un delicado poeta y le debemos como mérito haber adaptado el soneto al inglés. ¿Por qué hablamos de adaptación? Porque el ritmo del inglés, que es una lengua de origen germánico, es diferente del ritmo del italiano, del francés, del español, que son lenguas romances. Vamos con la 9 entonces, 8A, ¿no? Como, repito, 8A como alguien pudo en efecto responder. 9. Bueno, con la explicación que he hecho, entonces, quiero verla ahora. Con la explicación que he hecho, creo que salta a la vista la respuesta en el ejercicio 9. No, Cata. ¿Cuál es esa? Anda, trae el cargador. A ver, entonces en el ejercicio 9 es, muy bien Mirko, ¿Dónde está? la C, respuesta la C. Vamos con la 10. Y para la 10 hay que leer este texto. No, pero esto no está. Vamos a ver. Rodrigo, en admisión viene solo Romeo y Julieta. San Marcos me refiero, Catalina. Viene Romeo y Julieta. Hamlet, no sé, no recuerdo si viene en Villarreal, pero en San Marcos no viene ese tema. Ok, veamos. Aquí hay un diálogo entre Werther y una anciana campesina. Y dice, a Dios gracias, hace 6 meses que su hijo recuperó la tranquilidad, antes estaba loco. Y la causa de su locura fue un amor que no llegó a prosperar. Fíjense ustedes
como en el texto dice, el pobre alude al tiempo en que estaba completamente loco, al que pasó en el hospital cuando no tenía conciencia de sí, y no deja de recordar esos días. ¿Ah? Esas palabras me hirieron como un rayo. ¿Por qué? Entonces era feliz, o sea, se refiere al tiempo de locura. Y por eso Werther se siente identificado, porque su amor también lo considera una locura, y sin embargo esa locura le proporciona felicidad. Entonces, veamos la pregunta. ¿Qué característica del romanticismo se aprecia en ese fragmento en el que el protagonista muestra su identificación con el joven que se ha recuperado de la locura, pero que la extraña, porque en esa época de locura fue feliz? ¿Mm? Mientras ustedes van respondiendo, contesto a Diego. Shakespeare es el autor de cada una de sus obras. Lo que sucede es que un rasgo de Shakespeare es que no tiene originalidad temática. Es decir, él toma otras obras. Si le gusta el tema, convierte un poema, una leyenda, una crónica en obra de teatro. Por ejemplo, Romeo y Julieta, que se puede rastrear hasta la Divina Comedia, es una tradición, ¿no?, que incluso más antigua, ¿no? También en las églogas griegas hay historias de estos amores desgraciados. Decía, en Dante menciona a los Capuletti y los Montecchi, y ese es el tema de una leyenda de la ciudad de Siena, que en el Renacimiento fue reactualizada por Matteo Bandello en un cuento. El cuento de Bandello fue leído por Arthur Brooks, un poeta inglés, e inspirado en ese cuento, Brooks escribe un poema. Y Shakespeare conoce el poema de su compatriota y a partir de él elabora su obra, ¿no? Entonces, él toma los temas de otro. Igual ocurre con Hamlet, que lo toma de la crónica de Saxo Grammaticus, Historia Dánica, de Macbeth, cuyo tema lo rescata de la crónica escocesa, de Sueño de una noche de verano, que lo toma de las leyendas de la tradición germánica, ¿no? Igual como hizo Tolkien para la saga del Señor de los Anillos. Entonces, esa es la crítica que se le hace a Shakespeare. Falta de originalidad temática, pero él escribió cada una de sus obras, ¿ya? Esa es la razón. Al final de cuentas, los temas que preocupan al hombre siempre son los mismos: amor, traición, celos, ambición, ¿no? Mira cómo hasta hoy hablamos del complejo de Edipo, complejo de Electra y lo demás. ¿Ah? No, Rodrigo Poe tomó uno que otro tema, tal vez, como referencia, pero el tratamiento de Poe es diferente. Bien, ahora sí, ya tuvieron tiempo de pensar. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 10? Y chicos, acostúmbrense a escribir bien. La expresión correcta es: así. Hay una diferencia entre ya, que significa ya lo sé, haya, que es conjugación del verbo encontrar en modo subjuntivo, ojalá haya regresado, haya, que es conjugación del verbo hallar, significa encontrar, aún no haya su vocación,
Aya, que es la nodriza, Aya, que es un apellido, y si se acompaña de este artículo, es el nombre de una ciudad neerlandesa. La ortografía no está por gusto. Ya, a ver, la 10, por ahí me dicen que la A. No, no es la A. Y por ahí me dicen la C y la D. Veamos cuál es. Angustia metafísica, claro, porque sufre no de hambre, no por enfermedad, sino sufre por sentimientos. Desconfianza de la razón, claro, por eso es que está exaltando la locura. La locura, no exalta el yo, no está manifiesto el subjetivismo. Por eso no es la 3. Estética de lo grotesco tampoco se aprecia, porque no está buscando belleza en medio de la fealdad. Porque para empezar, él no ve fealdad en la actitud del muchacho. Es muy diferente de, por ejemplo, cuando Víctor Hugo coloca un alma bella en el cuerpo deforme de Quasimodo. O muy diferente de cuando Baudelaire crea poesía a partir del cadáver putrefacto de un perro. Ahí sí podemos hablar de estética de lo grotesco. Decía que no hay exaltación del yo, sino exaltación de la locura. Ahí no apreciamos la subjetividad, porque Werther no muestra una identificación o un convencimiento de algo a partir de sus ideas, sino a partir de la actitud de otro. Esa es la razón por la que no podemos hablar de exaltación del yo. La respuesta, entonces, como alguien sugirió, no, bueno, algunos, ¿no? Es la C, la 1 y la 2. Vamos con el ejercicio 11. Sobre el argumento de Werther, ¿qué hecho es cierto? Ya, acá sí, tienen que darme ustedes la respuesta. Ya se supone que sabes o no sabes. Estas preguntitas, Deco, miden la capacidad lectora de los alumnos, sus destrezas cognitivas, pero han hecho muy sencillo el examen para los alumnos que están acostumbrados a leer. Porque el que sabe leer identifica la respuesta, ¿no? Le están dando la respuesta. ¿Quiere decir que la universidad está privilegiando al alumno que le gusta leer? Sí, eso es lo que quieren. Quieren chicos que lean, porque en la universidad los van a obligar luego a escribir, a producir. No quieren chicos que a lo largo de toda la secundaria se malacostumbraron a copiar y pegar. Correcto. La última carta del libro es la de Guillermo. La última carta de Werther es cuando se despide de Guillermo. Le dice que cuide a su madre, ¿no? A su propia madre. Y se despide. Y Guillermo, en su carta al público lector, explica por qué se animó a publicar las cartas de Werther. Porque en ellas hay gran calidad en los pensamientos desarrollados y sería para Guillermo una cuestión de mucho egoísmo no compartir ese conocimiento con otros. Por eso es que decide publicar las cartas de su amigo. Y también para dar satisfacción al público que, habiendo a través de Werther conocido su historia de amor, seguramente desea saber cómo concluye y por lo tanto desea saber cuál fue el final del muchacho. Por eso Guillermo escribe la carta. Carlota,
En efecto, se casó con Alberto, ya estaba comprometida. Recuerda que en la novela encontramos una serie de oposiciones, tal vez por la influencia que el barroco tuvo durante el romanticismo, en el cual se exalta la subjetividad, se revaloró el barroco, que como tú recordarás se caracterizó por el afán de originalidad. Y el barroco se distinguió por las oposiciones. Y estas oposiciones también se aprecian en Werther. Ciudad versus naturaleza. Deber frente a libertad. La norma frente al deseo. La pasión amorosa frente a la muerte, ¿no? O sea, el eros, el thanatos. Y la encarnación de estas oposiciones se encuentra en Alberto y en Werther. Por eso cuando Werther describe a Alberto, censura que este Alberto, que en todo sentido es tan buena persona, cuando siente que ha dicho algo de más, algo inapropiado, algo que se sale de sus normas, del pensamiento general, de inmediato lo borra, lo corrige, lo retuerce tanto que termina diciendo algo totalmente distinto de lo que inicialmente quiso transmitir. En cambio, Werther dice lo que primero que se le viene a la mente y a la boca, es exaltado, ¿no? Y más bien Werther es el extraño, es el raro. Alberto no lo entiende. Alberto es el tipo racional. Werther es el tipo emocional. Es posible que por la indecisión de Werther, Carlota nunca se hubiese animado. En todo caso, de lo que trata el texto, por eso la redacción epistolar es de la pasión wertheriana. Un ratito, María, eso no es del todo exacto, no es que se besen. Werther la besa, ella corresponde, pero de inmediato se da cuenta de que está mal y lo rechaza. Recuerda que se encerró en la biblioteca. Werther desesperado porque hizo sentir mal a la persona que más quiere y a la cual quiere solo hacer que se sienta mejor. Le tocó la puerta, quería que hablasen, pero ella se negó. Entonces él ya se fue apesadumbrado y es por eso que toma ya la decisión fatal. ¿Ya? No es que hay esa invitación y esa correspondencia, ¿ya? Al parecer sí se enamora, sí se siente atraída, pero nuevamente, insisto, claro, por eso dije, ella corresponde al beso, María. O sea, no es que te equivoques, sino que, como tú misma dices, hay que precisar la idea, ¿ya? Entonces, sí, se siente atraída, inclinada a Werther, pero, repito, ¿no? En ella también se produce ese debate, ¿no? O sea, esa contradicción. A ver, vamos con el ejercicio 12 antes que nos gane el tiempo. Ahí está. El realismo. Ajá. Varios ya han analizado y tienen razón. Recuerden que Rodion Raskolnikov comete el crimen azuzado por dos motivaciones. Una es la moral humanitaria, religiosa, que lo invita a sacrificarse, o sea, a correr el riesgo de ser atrapado y condenado. Si de esa manera logra obtener dinero
para evitar que su hermana Dunia sacrifique su vida uniéndose a un hombre que no ama. Acuérdense, Dunia se iba a casar con el miserable de Lutsin. Y el otro factor que impulsa a Werther es el de la moral antihumanitaria intelectual, que fríamente le dice, Dunia y otras personas semejantes, porque la mayoría de clientes de Aliona son jóvenes desesperados, tienen toda la vida por delante y sin embargo carecen de lo elemental para sobrellevarla y se ven más entorpecidos aún por la usura de Aliona. En cambio, Ivanovna, que no necesita nada, los exprime y se aprovecha de ellos. Es decir, Aliona Ivanovna es presentada como una chupasangre, como un parásito social. Recuerda que esta mujer era una prestamista, una usurera. Entonces, la razón le dice, mata a este parásito que le haces un bien a la humanidad, y el corazón le dice, corre el riesgo, vale la pena si logras salvar a tu hermana. A ver, vamos a hacer un enlace entre Román y contestarle a Mayra. Antes del romanticismo, la corriente fue el neoclasicismo, cuya concepción de belleza como consecuencia del equilibrio entre la forma y el fondo es una concepción insulsa, carente de atractivo, carente de emoción para el espíritu romántico. El rechazo hacia esa concepción de belleza neoclásica defiende que ésta se puede encontrar ya no con la razón, ya no con los sentidos, sino con el sentimiento, ¿recuerda? Hasta en los lugares más oscuros y hasta en las cosas más indignas. Por eso, Baudelaire crea poesía, no solo inspirándose en el cadáver putrefacto de un perro, ese es su poema La Carroña, ¿no? A partir de la depravación, de la degradación personal, cuando se refugia en los paraísos artificiales, el opio, el vino, cuando hastiado de todo, cuando no quiere que lo vean, o sea, la extraordinaria persona, el genio que fue intelectualmente, poéticamente, fue demasiada carga para su espíritu que prefería lo sencillo, lo cotidiano. Entonces, él era de familia rica y lo dejó todo para irse a navegar. Trabajó desde abajo, como grumete, navegó así por los mares de Asia. Pero la gente siempre esperaba algo del genio y él se perdió en medio del anonimato citadino, como un vagabundo. O sea, todo eso lo cuenta en Las Flores del Mal, ¿no? Todo eso se ve reflejado en Las Flores del Mal. Esa es la estética de lo grotesco, crear belleza incluso a partir de los referentes que pueden ser degradantes o horripilantes. Unos estetas de lo grotesco son los que ven belleza en la tóxica también, ¿no? Muy romántico también, dicho de ese de paso. Por eso es que los psicólogos toman como referencia el Werther o hacer la obra de Byron también, van a criticar la concepción romántica del amor. A ver,
Profe, Esta concepción, además, fue superada por el realismo. ¿Por qué? Porque mientras los románticos se concentran en lo metafísico, en los sentimientos, los autores del realismo, en medio de una sociedad que sufre el desencanto de que el liberalismo burgués no fue la panacea para todos los males, sino al contrario, agravó las diferencias sociales, prefirió ahora guiarse por la objetividad y entonces el realismo se basó en la ciencia. Por eso surgieron las novelas científicas, como la psicológica con Dostoyevsky o la sociológica con Flaubert, con Balzac. Incluso algunos llegaron al determinismo científico. Tal es el caso de Solá y los representantes del naturalismo. A ver, chicos, terminemos. El ejercicio 12. A ver, bueno, ya, lo hemos respondido hace un momento, ¿no? Enano, ¿no? Un acto de justicia y profilaxis social. Sí, sí, sí. profe, tengo una Ejercicio pregunta. 13. Dime. Sobre y se introducen elementos oníricos, y quiero ejemplos, por favor. ¿En Crimen y Castigo? Sí. Sí. Recuerda que ¿Los Rodión ejemplos? es víctima de sus pesadillas. Y que, por ejemplo, la segunda parte se construye justamente sobre el estado de enfermizo de Rodión y sus múltiples pesadillas. Ese es uno. Otro ejemplo, el sueño que tiene Svidrigailo y que lo obliga a suicidarse, ¿no? Porque él sueña que al fin se lleva a Dunia a la cama, pero cuando se la lleva es una niña, y en la cama se transforma en una depravada prostituta, y entonces ahí viene su contradicción. Él ama a Dunia porque, a diferencia de otras mujeres que le dijeron sí por su poder, por su dinero, Dunia le dijo no, se mantuvo incólume ante su asedio. Entonces él dice, esta es distinta, se enamora de eso. Pero si Dunia, por salvar a Rodión, se hubiese entregado a ella, hubiese sido igual que una prostituta, porque se entrega por un interés, y entonces ahí viene su contradicción, ¿no? Amarla es no tocarla, tocarla es dejar de amarla. ¡Pum! Se metió un tiro, ¿no? El sueño de Rodión al inicio, ¿no? Cuando sueña que está con su padre en una carreta. Esos son los ejemplos de los elementos oníricos. A ver, respuesta en la 13, chicos. Porque es el verdadero creador de la novela psicológica Dostoyevsky. ¿Mm? Así es, muy bien, muy bien. Dedo. Porque en su análisis, él no solamente traza caracteres, como observamos en Madame Bovary, en David Copperfield o en Ana Karenina, sino que Dostoyevsky logra profundizar de tal manera que sus personajes se vuelven modelos o arquetipos. Rodión es el símbolo del intelectual rebelde, Svidrigailo el símbolo del nihilista autodestructivo. Sonia, a pesar de que encarna la idea del sacrificio mal orientado, es una cristiana devota, ¿no? Entonces, esa es la razón. Respuesta en la 13, en efecto, dedo. 14, chicos. A ver, 14 y 15 ya porque nos tenemos que ir. En la 14, no es la D. Muy bien, Alexander, es la C. Recuerden, el epílogo que Rodión añade, el epílogo que Dostoyevsky añade no lo había planeado, fue la presión del público. Y en el epílogo él relata, entre otras varias cosas, que cuando ya lo envían a Rodión a Siberia, lo hace acompañado de Sonia. Y el amor a ambos los regenera, a un asesino y a una prostituta. Porque Rodión piensa que si alguien tan bondadosa como Sonia es capaz de verlo con buenos ojos, él no debe ser tan malo.
Y Sonia piensa que si alguien tan inteligente como Rodión es capaz de amarla, entonces quiere decir que ella también es digna de amor, de redención. Entonces, ahí en la 14 es la C, el amor como factor de regeneración. Texto 8. Aquí hablamos del padecimiento, disculpen que breve, ya estamos sobre la hora, el padecimiento de Gregorio Samsa. Y cómo, a pesar de que se ha convertido en insecto y lo palpa porque es imposible moverse de un lado a otro, él sigue pensando en el viaje, en el trabajo, ¿no? Y ese trabajo que lo obliga a viajar a cada rato, a no establecer relaciones sinceras o efectivas. Por lo tanto, en la pregunta 15, ¿cuál es la respuesta? Convertido en insecto, sigue pensando en el trabajo. Trabajo que detesta porque lo condena a una rutina. Y la rutina es alienante. Todos los días la misma cosa. La respuesta, chicos, es la A. La transformación no lo distrae de sus razonamientos, al contrario, sigue pensando en el trabajo. El trabajo sigue siendo su principal preocupación. Y al hablar del trabajo, fíjate cómo se quejaba de que no le permite establecer relaciones sinceras. En ningún momento cree estar en una pesadilla. Él abrió, cerró los ojos y hizo cuando no era un sueño. No es la 4. En ningún momento él piensa que está soñando. Abre y cierra los ojos y comprueba. No es una pesadilla de la que puede despertar. Porque detesta su trabajo. ¿Por qué la 1 está bien? Porque detesta su trabajo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Mira. Dios mío, qué profesión tan dura. Un día sí y otro también de viaje. Que se vaya todo al diablo. ¿Se dan cuenta? No, Rodrigo, él abre y cierra los ojos, él piensa, ¿no? Para comprobar si está dormido o no. Pero nunca es que se deje llevar por la idea de que se convence, ¿no? O cree que está en una pesadilla. Claro, la conversión en insecto sí es, a ver, ¿cómo dice la 3? La conversión en insecto sí es una alegoría de su alienación, pero eso no lo distrae. Entonces, es parcialmente falsa, por eso no se incluye en la respuesta. Bien, chicos, hemos llegado entonces al final. Gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Nos vemos. Gracias, Josué. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, jóvenes, damos por finalizadas las clases de literatura a cargo del maestro Francisco Dorio. En breves momentos estará ingresando a la clase el maestro Peter Cuyón con la clase de economía. Tienen 10 minutos de receso.